Bueno, si les parece vamos empezando, después no pasa nada si alguien se suma. Hoy nos acompaña Lisa Solmirano, que es coordinadora de Proyecto NONU Mujeres, Argentina, y nada, arrancamos. Lisa, mil gracias por sumarte. Como saben a todos, esto viene siendo como un ciclo que venimos trabajando sobre temas de deporte y género, que empezamos el martes pasado hablando sobre la comunidad LGBTI y bueno, qué desafíos se enfrentan para esta inclusión. Después hablamos sobre, con Alejandra Castañeda de Dios, sobre qué están haciendo las federaciones y la agenda de las federaciones. Este martes estuvimos hablando un poco sobre la historia del deporte y para entender justamente estas barreras que estaban en el pasado y cómo hay ciertos resabios y ciertos mitos que continúan todavía impactando en las decisiones que se toman hoy en día. Bueno, así que Lisa viene también hoy a contarnos no solamente cómo se viene trabajando también desde ONU Mujeres el tema de deporte y género, esta inclusión, sino también el plan para hablar sobre protocolos y códigos de conducta y demás. Así que un placer tenerte y seguir ahondando en este tema. Bueno, solamente digo, gracias. recuerden de hacer las preguntas por chat, que las vamos retomando, y cualquier cosa nosotros también le vamos a ir interrumpiendo a Lisa con dudas que vayan surgiendo. Gracias Georgina, gracias Talia y a las compañeras de Grow. La verdad que un placer esta invitación que me realizaron y también un placer compartir acá con todas y con todos los que están presentes en este webinar. Como me presentó Talia, yo soy coordinadora de proyectos en ONU Mujeres, soy coordinadora de un proyecto particular que se llama Una Victoria lleva a la otra, es un proyecto que está orientado a empoderar a las chicas a través del deporte. Ya les voy a contar más específicamente de qué se trata eso. Y yo tengo preparada una presentación para compartir con todas y con todos, que luego también obviamente las chicas se compartirá a través del video y demás. Y les voy a compartir ahora mismo la pantalla, así estamos todas mirando lo mismo. Les comparto este pequeño videíto que un poco cuenta de forma muy breve qué hace ONU Mujeres como agencia del Sistema de Naciones Unidas dedicada a la equidad de género, en 4 de sus áreas principales de trabajo, que es participación política de las mujeres, empoderamiento económico, mujeres, paz y seguridad, y eliminación de la violencia hacia las mujeres. Como saben, digamos, dentro de como saben, dentro del sistema de Naciones Unidas somos una de las agencias más nuevitas. ONU Mujeres, de hecho, este año cumplió recién 10 años. Antes, digamos, las temáticas de género formaban parte de la agenda de distintas agencias del sistema de Naciones Unidas. Y hace 10 años, digamos, que se empieza a incluir la temática de género como digamos, la problemática de la desigualdad y la discriminación de género, que si bien ya se venía abordando a través de distintos instrumentos y a través de distintas plataformas de trabajo, como puede ser la plataforma de Beijing, que también este año está cumpliendo 25 años, o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, digamos, distintos instrumentos que fueron abordando la problemática de la desigualdad de género y de la discriminación, pero bueno, somos una novel agencia. Y en concreto, digamos, desde ONU Mujeres, el deporte es, digamos, una de las herramientas y uno de los espacios también en donde se trabaja la problemática de la discriminación. A través de los programas de deportes, el abordaje es como ven acá en pantalla, a través de la promoción del liderazgo y de políticas específicas, inclusión de las mujeres en el ámbito del deporte, a partir del desarrollo de programas institucionales sostenibles. En este sentido, el proyecto que yo coordino, Una Victoria lleva a la otra, tiene esa orientación.
y a través de la creación del impulso de modelos de referencia y de comunicaciones específicas, digamos, que aborden la cuestión de la discriminación y de los estereotipos de género en el deporte, y obviamente con el propósito de eliminar la discriminación de género en el deporte y a través del deporte. O sea, en este sentido, como el abordaje es doble, digamos, se entiende que dentro del deporte hay discriminación hacia las mujeres, pero también el deporte en sí misma constituye una herramienta para trabajar y para desanudar, digamos, esta problemática. No sé si toda la audiencia está al tanto, en la Agenda 2030, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que antes era la Agenda 2015, en 2015 se volvió a revisar y se volvieron a repensar hacia dónde estaban yendo los países y los estados que integran el sistema de Naciones Unidas con respecto a ciertos objetivos de desarrollo. En la Agenda 2030 se incluyó específicamente el objetivo número 5, que aborda, digamos, la equidad de género como un propósito además transversal de toda la agenda de desarrollo. Y ahí, específicamente en esta agenda, se reconoce al deporte como un gran impulsor y facilitador para la consecución de los objetivos de desarrollo. Es un aliado en la lucha contra la discriminación y contra la eliminación de la violencia, y además fortalece y empodera a las mujeres, y en ese sentido se reconoce al deporte también ese gran potencial que entiendo que muchas de las personas que están participando ahora de este webinar conocen obviamente este abordaje y esta mirada con respecto al deporte, y lo comparten obviamente. Y en esta línea también este año se lanzó en marzo de este año una campaña que se llama Generación Igualdad. En el marco de esta campaña se creó un documento específico que se llama la Iniciativa de Deportes para la Generación Igualdad, y en esta iniciativa, que digamos es una declaración de propósitos en donde se invita a todo el ecosistema del mundo deportivo, obviamente no solamente las instituciones de práctica deportiva, pero también aquellos aliados, digamos, u otros sectores que participan en el ámbito del deporte, como puede ser también el sector privado, las federaciones, confederaciones, clubes, en fin. Todo lo que se considera el ecosistema deportivo en sí, a afirmar, digamos, a suscribir a estos 5 principios, que son 5 principios que van en la línea de promover la equidad de género en el ámbito deportivo. El primero de estos principios tiene que ver con el liderazgo y la gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que las instituciones deportivas lleven adelante acciones tendientes a incluir a las mujeres en todo lo que son los espacios de toma de decisión, de forma activa y equitativa, a generar procesos de integración y como lo que sucedió ayer, que les comentaba a las chicas antes de que inicie el webinar, se realizó el primer foro, el lanzamiento de los foros regionales que está impulsando la Secretaría de Deportes junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y también ONU Mujeres, para discutir un poco la paridad de género en las instituciones deportivas. El otro principio al que se invita a adherir tiene que ver con la prevención de la violencia, o sea, generar dentro del ámbito deportivo, por un lado se reconoce que el ámbito deportivo es un ámbito en donde también se ejerce violencia por motivos de género. Por lo tanto, se invita a las instituciones deportivas a llevar adelante protocolos específicos para prevenir la violencia, prevenir el abuso, generar instancias de reporte inmediato, atención a las víctimas, en fin, digamos, toda una batería de medidas que tienen que ver con prevenir la violencia en el ámbito deportivo. El tercero de los principios tiene que ver con las inversiones y oportunidades económicas para las mujeres. No es novedad que las mujeres ganan mucho menos que los hombres en el ámbito deportivo. Siempre se pone como ejemplo a las tenistas, por poner, digamos, un ejemplo muy concreto, pero la verdad que se sabe que todas las mujeres en todos los ámbitos tienen dificultades para un acceso a salarios, a promociones, a becas incluso. Las mujeres están
en un porcentaje mucho menor en sus posibilidades de acceder a becas para el desarrollo, para su desarrollo como atletas. Entonces es importante, digamos, y bueno, y también incluso sponsoreos, ¿no? Las posibilidades que tienen los deportistas varones de conseguir recursos económicos a través del desarrollo de su carrera son y obviamente exponencialmente mayores que los que tienen las mujeres. El cuarto principio tiene que ver con la participación y representación en los medios. Las mujeres están subrepresentadas en los medios de comunicación, las mujeres deportistas están subrepresentadas, y además en general la representación de las mujeres está, tiende normalmente a representaciones estereotipadas y sexualizadas de las mujeres en los medios de comunicación, y esto obviamente no contribuye al desarrollo de las mujeres como atletas. Yo me recuerdo un ejemplo muy concreto en Río, en las Olimpiadas en Río, en donde un atleta había tenido no sé, salió la noticia en todos los medios, como que su compañera de cuarto la había echado de la habitación porque había tenido un encuentro con otro atleta, y bueno, y digamos, todo lo que se genera en torno a eso. Y después la incursión de varios del equipo americano que salieron, generaron desmanes y tuvieron un encuentro, un encontronazo con trabajadores en una estación de servicio. Digamos, todo lo que se comunicó sobre eso fue completamente diferente, digamos, de cómo se representó a esta mujer atleta, que estaba en definitiva, y no está prohibido en estos encuentros, en estos eventos, los encuentros sexuales entre deportistas. Por lo tanto, digamos, es interesante también ver de qué manera se representan, o las clásicas preguntas que les hacen a las mujeres. Ayer también lo comentaban en los foros, un atleta que había ganado no sé cuántos premios, y le decían, ¿y cómo hiciste para hacer toda tu carrera con 5 hijos? ¿No? Algo que nunca se le pregunta a los hombres, a los varones que llevan adelante sus carreras deportivas, cómo hacen con sus hijos y si tienen hijos, en fin. Lisa, perdón, te Sí. interrumpo ahí un minuto, pero justo es un tema que estuvimos un poco trabajando el martes pasado, y este caso me acuerdo patente, el que contás de esta deportista nada, que tuvo su noche de pasión con otro deportista, y donde lo interesante es que todo estaba centrado en ella, es decir, no había noticias sobre él, ¿no? Entonces hablaban de lo poco profesional de ella, que tenía que competir, y que había pasado, no había dormido, y él también tenía que, es decir, estaba en la misma situación, y sin embargo las noticias no eran sobre él, ¿no? Fue como súper interesante para analizar ese doble sesgo también que hay a la hora de pensar, de evaluarlo, ¿no? O como decías vos, bueno, en este caso entre el tema del deseo y el tema también de la violencia. Sí, total. Me acuerdo patente cómo fue el tratamiento de esa noticia, la verdad que fue grosero, pero la verdad que ese es un ejemplo entre miles, ¿no? Hace unos meses, creo que un mes más o menos, hizo un evento también sobre este tema de género y deporte, digamos, sobre género y deporte, y cómo está teniendo impacto la pandemia en las posibilidades de las mujeres, digamos, en los avances que habían hecho las mujeres en el ámbito del deporte. Y se invitó a una periodista española que había hecho un análisis súper interesante sobre cómo eran representadas las mujeres en el ámbito deportivo. Digamos, el porcentaje era ínfimo. Incluso también cómo se hablaban, digamos, cómo los medios deportivos representan también incluso a los atletas, ¿no? Como hablan poco del deporte y hablan mucho de las hazañas. Por ejemplo, tal deportista teniendo tantas parejas o tantas novias, incluso algunas de ellas tuvo una fiesta incluso con algunas menores de edad, ¿no? Cómo se empiezan a normalizar ciertos sentidos, incluso o se festejan, ¿no? Se celebran ese tipo de accionares que, bueno, van claramente en contra de la ley, digamos, ¿no? O al menos son cuestionables, ¿no? En algún punto dependiendo de la edad de las mujeres participantes, digamos, en esas fiestas y demás. Así que la verdad que es súper interesante todo lo que tiene que ver con medios y representaciones de las mujeres atletas en los medios de comunicación, incluso de los varones atletas. Es súper interesante y merece un capítulo aparte. Yo sé que ustedes son súper especialistas, así que no me quiero meter en esa línea, pero sí, la verdad que merecen reflexiones y también estar atentas
y atentos todos en cómo leemos las noticias sobre las deportistas y los deportistas, ¿no? Me parece que es un punto a dejar ahí como para reflexionar. Y bueno, y siguiendo con la presentación, el último principio del que hablábamos en esta iniciativa de Deportes por la Generación e Igualdad tiene que ver con la participación y las oportunidades para las niñas y las adolescentes, invitando obviamente al todo el ecosistema deportivo a generar más y mejores oportunidades para que las niñas y las adolescentes participen en actividades deportivas y en los deportes. Se reconoce que el deporte es un gran, más allá de los beneficios que se le reconocen al deporte en general, para todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, digamos, con iniciativas de empoderamiento y de generación de liderazgo en las mujeres es súper importante. Y la verdad que se invierte poco, digamos, en esto. Hay una tendencia, ya lo vamos a conversar un poquito más adelante, que las adolescentes, digamos, y que tiene obviamente su raíz en la división sexual del trabajo, digamos, tiene sus raíces históricas, las adolescentes, cuando llegan, las mujeres, las niñas cuando llegan a la adolescencia, abandonan muchas veces sus actividades deportivas y sus posibilidades de continuar, digamos, su desarrollo, incluso de carreras como atletas, digamos, en sus trayectorias, digamos, individuales y como deportistas. Y aquí, bueno, contarles un poco sobre el programa que coordino, que se llama Una victoria lleva a la otra. El proyecto tiene su origen, para contarles un poco, en el 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue pensado como un proyecto, como un programa legado para aquellos y aquellas que no saben, digamos, en general, cuando se hacen estos mega eventos deportivos, como puede ser una Copa del Mundo, como pueden ser los Juegos Olímpicos, hay digamos, toda una política establecida con relación a dejar un legado social, digamos, en las ciudades que hospedan estos eventos, en las ciudades o en los países. Por ejemplo, las villas olímpicas son una de estas iniciativas, pero bueno, esto concretamente fue una iniciativa que en articulación con el Comité Olímpico Internacional. El propósito de este proyecto es empoderar a las chicas, a las niñas y adolescentes. Es un proyecto dirigido especialmente a adolescentes hasta 18 años, pero también al trabajar con mujeres entrenadoras y con mujeres facilitadoras, se aborda, digamos, el empoderamiento de las mujeres en un doble plano. Y tiene como propósito fundamental que les mencionaba: el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la violencia, y el abordar las cuestiones de estereotipos y normas de género que impiden una participación más igualitaria de las mujeres en los deportes. Es un proyecto que bueno, estábamos a punto de iniciar este año, y bueno, a todos nos agarró la pandemia, a todos el aislamiento, y bueno, y verdaderamente es un desafío ahora pensar cómo van a retornar las actividades deportivas, particularmente aquellas que se desarrollan en espacios, porque bueno, el fútbol profesional ya volvió y están jugando sin espectadores y demás, y bueno, tienen todo un sistema de entrenamientos y demás, y muchos otros deportes olímpicos y de alto rendimiento ya están entrenando, pero todo lo que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en el ámbito del deporte para el desarrollo, que es también de donde yo provengo, ¿no?, de este tipo de iniciativas, todavía no hay mucha certeza de cómo se va a volver a la práctica y cómo se va a volver a retomar estos espacios de encuentro que son tan fundamentales también para, bueno, para la salud y el bienestar físico, emocional, mental de todas las niñas, niños y adolescentes, ¿no? El proyecto en sí ofrece un espacio de práctica deportiva y de talleres de habilidades para la vida para adolescentes. El propósito es fortalecer las habilidades socioemocionales, facilitar el acceso y el conocimiento de derechos, y esto es, digamos, entendiendo que un mayor conocimiento y un mayor acceso a derechos de las niñas y de las mujeres también contribuye a reducir la violencia en el mediano y en el largo plazo. Y una parte fundamental de este proyecto que traigo acá y que les comento a grandes rasgos,
tiene que ver con la creación de espacios seguros a través del desarrollo de políticas de protección y códigos de conducta, que también constituyen, en definitiva, una herramienta para la inclusión de las mujeres en el deporte. Y ahora les voy a contar por qué también lo concebimos así. Por un lado, como les comentaba antes, hay estudios que señalan que las adolescentes abandonan, digamos, o dejan de practicar deportes, pese a que el deporte contribuye a su salud emocional, física y mental, y además, obviamente, contribuye a todo al desarrollo de habilidades, como se mencionaban, habilidades para la vida, que se le llama. Es un término que a mí me cuesta, pero bueno, son habilidades que en definitiva te favorecen, digamos, tu integración, tu interacción, tu andar en el mundo, ¿no? Como decirlo así, ¿no? Pero además, fundamentalmente, estas habilidades para la vida, que es un término un poco no tan feliz, son totalmente necesarias, ¿no? Son totalmente necesarias para el acceso a oportunidades, para el acceso a derechos, porque justamente una chica que sufre diferentes tipos de discriminación y además no tiene la capacidad, no ha sido, digamos, empoderada para reclamar, obviamente está mucho más atrás en las posibilidades de mejorar sus condiciones que una chica que en ese mismo contexto, en esas mismas condiciones, tiene mayores habilidades para incluso reclamar por sus derechos y demás, ¿no? El abandono, como mencionábamos, el abandono de los deportes en la adolescencia tiene mucho que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, los varones adolescentes están en cierta forma socialmente incentivados al desarrollo del cuerpo, al desarrollo de la fortaleza física. Entonces los deportes se ven como una herramienta para eso, ¿no? Porque se supone que esa es su misión, ese es su rol, digamos, en la sociedad, y las mujeres, digamos, aquellos se empiezan a valorar, digamos, cuando entran en la etapa de la adolescencia, aquellos rasgos que tienen que ver con el concepto de feminidad, con la idea del cuerpo también destinado a la reproducción, y bueno, y además, digamos que estos son obviamente una forma en la que históricamente se fue configurando también el espacio del deporte como tal, digamos, ¿no? Es el deporte, y ayer en los foros lo mencionaban, dice, el ámbito del deporte, al igual que el de la política, es uno de los más masculinizados que hay, y la verdad que sí, ciertamente es así, ¿no? Y además también hay una cuestión, sí, Georgina, estabas por decir algo. Ah, sí, justo te iba a decir algo con esto que estabas armando, porque me suena esta frase, es decir, cómo también se crea o se arma esta idea del deporte como el cuerpo masculino, en relación al cuerpo masculino. Entonces, el impacto que tiene en el cuerpo femenino va en contra de la feminidad también. Entonces, pensando en esto, lo que vos estabas comentando, la adolescencia, del rol que toma el cuerpo en uno o en otro, en función de su identidad también puede generar ese rechazo, ¿no? Como uno lo puede buscar para desarrollarse porque es lo que se espera, los otros, las mujeres suelen como bajarse porque también, es decir, es otra crítica. Exacto. Sí, tiene que ver con los patrones de belleza también, ¿no? Con los patrones de belleza que están instalados con respecto a un cuerpo fuerte o a un cuerpo musculoso, con relación a, digamos, lo que se espera, y además justamente los patrones de belleza vigentes ahora con respecto a la delgadez y con respecto a la delicadeza también, ¿no? Como adjetivos que a veces normalmente se califican el cuerpo de las mujeres. Y después, además, obviamente las mujeres enfrentan barreras universales para acceder a la práctica del deporte, ¿no? En especial en su etapa de adolescencia, hay que ver algunas que son barreras objetivas, como pueden ser las tareas de cuidado y las tareas domésticas, a las que muchas veces las chicas están obligadas en el seno de sus hogares, exposición al abuso y al acoso, instalaciones adecuadas o de mala calidad. Esto es algo que se repite, digamos, y especialmente en todo lo que es el ámbito del deporte para el desarrollo. Muchas veces dicen, bueno, las chicas tienen que participar en los deportes y se crean actividades, pero bueno, no hay vestuarios apropiados, no hay sanitarios para las mujeres. Y la verdad que esto, digamos, impacta muchísimo en las posibilidades de la práctica deportiva
de las chicas, o incluso también digamos, la protección con respecto a los espectadores, cuando las chicas están llevando adelante alguna práctica, si hay espectadores que pueden llegar a una forma a vulnerar su seguridad y su espacio, digamos, de práctica, algo que quizás forma parte del folclore, entre comillas, de los deportes, pero que en definitiva puede desalentar la participación de las mujeres en las actividades deportivas. Obviamente, otro de los elementos fundamentales es la oferta deportiva que hay para las mujeres, que muchas veces es poco atractiva, en horarios en los que las mujeres no pueden participar porque digamos, se combinan todos estos otros factores que les mencionaba, tareas de cuidado, trabajo o escolaridad. Después otra cuestión tiene que ver con la seguridad, ¿no? Digamos, si hay buena iluminación, si hay caminos seguros para que las mujeres lleguen de forma independiente a las instalaciones o no. Falta de apoyo a veces en las familias por razones económicas, muchas veces en familias numerosas se privilegia la práctica deportiva de los hombres en detrimento de las mujeres, por estos motivos que mencionábamos antes, históricos y culturales con respecto a la división sexual del trabajo. Y después también las representaciones estereotipadas de las mujeres en el deporte, también hay muchos prejuicios, mucho sesgo. Yo me imagino que la semana pasada cuando hablaron sobre las diversidades en los deportes, bueno, yo conozco casos porque lo he vivido en carne propia en mis experiencias previas en instituciones y en organizaciones que se dedicaban al deporte, donde los padres no querían que sus hijas practiquen fútbol porque las mujeres futbolistas son lesbianas. O sea, como ese tipo de estereotipos con relación a la participación de las mujeres, que obviamente desalienta y alimenta obviamente el prejuicio y la discriminación hacia las mujeres participando en los deportes, ¿no? Y esto también es fundamental. Y después, esto que mencionábamos antes con respecto a la imagen corporal, tanto tiene que ver con la construcción del cuerpo, con la construcción del cuerpo de las mujeres, pero también, bueno, muchas mujeres con respecto se pueden sentir avergonzadas de practicar. Otra barrera puede llegar a ser también, por ejemplo, el tipo de indumentaria que se utiliza para la práctica del deporte. Esto también puede significar una barrera, qué sé yo. Si la indumentaria marca mucho el cuerpo, las chicas en especial en la adolescencia están en una etapa donde son bastante vergonzosas con respecto a su cuerpo, bueno, eso también puede implicar obviamente una barrera para alentar la participación de las mujeres. Y como les decía, nosotras desde ONU Mujeres impulsamos esta idea de desarrollar políticas de protección y códigos de conducta, y una de las preguntas es por qué adoptar este enfoque a la hora de pensar y programar deportes y actividades deportivas para las mujeres. Bueno, por un lado, obviamente, en Argentina adherimos a la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez y de las Infancias. Esto es importante, digamos, porque obviamente siempre prima en cualquier cosa o en cualquier iniciativa que lleguemos adelante el interés superior del niño y de la niña y de los adolescentes también. Entonces es una obligación de las instituciones públicas y privadas velar por la seguridad de quienes estén, digamos, dentro participando de una actividad. También, obviamente, con esto que decíamos, el tipo de barreras y demás que se pueden encontrar, nosotras entendemos que generar un espacio físico y emocionalmente seguro favorece la inclusión, la permanencia y la participación de las adolescentes en los espacios deportivos, y digamos la permanencia, las posibilidades de permanencia dentro de estos espacios es la posibilidad de generar cambios positivos y de todo este proceso de empoderamiento que estábamos hablando, necesario, digamos, para que las mujeres puedan llevar adelante una vida, un ejercicio más pleno de derechos y una vida libre de violencias. Bueno, velar por el bienestar físico y emocional de las adolescentes contribuye a promover el conocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos, esto también lo habíamos mencionado. Si uno ofrece un espacio seguro y de confianza, también da la posibilidad y abre una puerta para que se sientan en confianza y puedan hablar y puedan manifestar situaciones que en otros espacios no lo pueden llevar adelante por diferentes circunstancias.
Y obviamente tener una política de protección también protege a la institución deportiva, o sea, no es solamente una protección hacia las participantes y los participantes también, pensando que en general las políticas de protección se piensan también para la niñez en general, no solamente para las niñas, pero bueno, como nuestro tema aquí son las mujeres, lo pongo siempre en femenino, pero esto es importante también pensarlo en las instituciones. Veo que hay muchos participantes de clubes. También es fundamental para los niños, ¿no? Tenemos muchos casos de adolescentes, bueno, el más emblemático quizás es el de los chicos los chicos de Independiente, creo, que bueno, que fueron víctimas de abuso. La verdad que, digamos, contar con una política de protección clara, quizás el club los tenía, yo no estoy al tanto, no estoy al corriente, no quiero decir algo que no es, pero bueno, eso es un claro caso de cómo, digamos, no contar con una política de protección puede llevar a este tipo de situaciones de abuso y de desprotección, ¿no? En eso en particular, para que sepan, el martes que viene vamos a tener una reunión un webinar con la gente del Ministerio de Trabajo, con, con la comisión para erradicar el trabajo infantil. Entonces van a venir a hablar específicamente sobre trabajo infantil y deporte, y bueno, por ahí estos temas se van a abordar también, porque sé que ellos estuvieron, como que fueron parte de ese operativo, ¿no? Sí, eso es súper importante. Bueno, y un poco contarles a grandes rasgos cuáles son los principios rectores a la hora de pensar una política de protección. Por un lado, prevenir, que tiene que ver con velar por la seguridad, la dignidad y los derechos de los participantes. En esta idea de prevenir es, obviamente, capacitar a todas las personas que están, digamos, al frente de las actividades deportivas y que participan de las instituciones deportivas, obviamente empezando por las y los entrenadores, pero bueno, tiene que ser por parte de todo el personal, digamos, afectado y participante, ¿no? Capacitarlos que puedan reconocer los riesgos a los que están expuestas las niñas y adolescentes por razones de edad, orientación sexual, origen, religión, discapacidades. Entrenar a las participantes en cómo mantenerse seguras a ellas mismas y a otros, y también informarles sobre sus derechos, ¿no? Una chica que conoce, sabe cuáles son sus derechos, está mucho menos expuesta a sufrir alguna situación de abuso o de acoso que alguna que no lo conoce y que puede llegar a normalizarlo. Responder es otro de los principios rectores, o sea, reducir el impacto de las amenazas, esto es a través del establecimiento de reglas de participación y de procesos para abordar las denuncias, y también remediar, ¿no? Que tiene que ver con asistir a las y los jóvenes para poder reclamar por sus derechos, y ahí también obviamente se involucran a instituciones externas, ¿no? Que forman parte de todo este andamiaje en el sentido de generar una política de protección. Esto es importante. Este es un poco el camino, digamos, para desarrollar una política de protección. Es como un paso a paso, es como una guía, pero la verdad que obviamente si la política de protección empieza obviamente por la necesidad y por la necesidad institucional de tener y de contar con este instrumento, y obviamente de tomar todas las medidas necesarias para que este instrumento sea un instrumento útil y no sea solamente una declaración de buenas intenciones. Si bien empieza como tal, o sea, una política de protección es la declaración de la intención de tenerla, pero después obviamente se tienen que seguir todos los pasos que acá en este cuadro nosotras encontramos solamente, o sea, detallamos 8 pasos, pero obviamente en el medio, digamos, hay todo un proceso de trabajo. Entonces, para desarrollar la política de protección, por un lado esta, ¿no? Es una declaración de intención y de compromiso. Tenemos que pensar siempre que la política de protección, el desarrollo de las políticas en las instituciones es un proceso participativo, en donde tenemos que poder escuchar a las distintas instancias, obviamente las comisiones directivas, obviamente los cuerpos técnicos, pero también a las participantes y a los participantes, para entender también cuáles son las necesidades. Las políticas tienen que ser en un lenguaje claro, se tienen que poder definir, establecer todas las definiciones necesarias de qué se entiende en esa institución por abuso, qué se entiende por acoso. Esto también es importante, obviamente, qué se entiende por abuso y qué se entiende por acoso es en función
con relación a la legislación vigente, con relación a las leyes que amparan, obviamente, ¿no? No es, bueno, definimos, sino siempre con estas referencias, obviamente, lógicas. Establecer los procesos para responder a los problemas de protección, esto es importantísimo, es crear una guía del paso a paso de cómo vamos a responder ante una situación de daño, ¿no? ¿Quiénes se van a responsabilizar, digamos, en las distintas instancias por, obviamente, lo que mencionábamos antes, por responder y remediar la situación? Brindar asesoramiento y apoyo, ¿esto qué quiere decir? O sea, identificar aquellos actores externos en los que nos vamos a asesorar y con quienes nos vamos a apoyar para garantizar que ante una situación de abuso podemos dar respuesta, ¿no? Como puede ser el Consejo de la Niñez, en los casos de niñas, niños y adolescentes, fiscalías, bueno, en fin, distintas instancias que nos van a dar la guía también sobre los pasos a seguir en determinadas situaciones, ¿no? Las líneas de denuncia, en fin. Para diseñar esta política de protección, obviamente nos tenemos que anticipar en minimizar cuáles son los riesgos que pueden llegar a enfrentar las niñas, los niños y los adolescentes que van a participar de nuestros espacios deportivos. O sea, cada institución ya conoce ciertos riesgos existentes en el entorno, ¿no? Algunos son exógenos, algunos son endógenos. Endógenos uno puede decir, bueno, la verdad que esta cancha o esta instalación está mal, acá hay un pozo que, bueno, digamos, ¿cuáles pueden ser riesgos físicos y de otro tipo, digamos, existentes ya dentro del marco de la institución? Pero bueno, también factores que son ambientales, ¿no? ¿Dónde está localizada la instalación deportiva? ¿Es de fácil acceso? ¿Hay transporte público? ¿Existen caminos seguros? Si no existen caminos seguros, se pueden pensar y dialogar en las comisiones directivas o con las y los socios de las instituciones, en fin. ¿Qué tipo de iniciativas se pueden adoptar para mitigar esos riesgos y que integren ya parte del abordaje de la política de protección? Después las guías de comportamiento, que son obviamente los códigos de conducta. Estas son necesariamente pautas que deben ser conocidas por todas y todos los participantes de las instituciones deportivas, incluyendo obviamente los niños, las niñas y los adolescentes, pero hasta el personal de limpieza, cualquier persona que forme parte de la institución tiene que conocer los códigos de conducta, y obviamente el código de conducta, las guías de comportamiento es un documento vivo, es un documento que hay que revisar siempre, ¿no? Ahí las pautas van cambiando, y ahora un poco les voy a dar algunos ejemplos de cosas que estuvimos discutiendo a principio de año, muy interesantes con relación a cómo ciertas pautas internacionales con respecto a la elaboración de códigos de conducta en Argentina no se podrían aplicar, o en ciertos contextos en Argentina, por ejemplo en los barrios, son más difíciles de aplicar, y esto es súper interesante. Ahí sumo una cosa nada más, Lisa, pero nosotros tenemos un proyecto, paralelo en cuanto en la industria de actores y actrices, donde se armó como una guía para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños que actúan, y me acuerdo que hicimos una guía de pautas, también así como de varios puntos, y una de las cosas que se discutía un montón es dónde tienen que estar esas pautas, ¿no? Entonces lo importante es que aparte que existan, que se creen, que sean de una manera participativa, la importancia de que estén en espacios visibles, que estén en un lenguaje donde los niños y las niñas y los adolescentes se sientan involucrados, ¿no? Esto de mostrarlo por todas partes, de que así debería funcionar el espacio. Nada, me parecía interesante también sumarlo en función a esto que vos decías, como documentos vivos que se van modificando, pero también que tienen que estar constantemente difundiéndose. Exacto. Sí, totalmente, y además tiene que haber un compromiso, adoptar obviamente de una forma, o sea, de una forma concreta este tipo de códigos, ¿no? Bueno, si un entrenador o una entrenadora lleva adelante una conducta inapropiada, bueno, ¿en qué marco o en qué contexto se puede recurrir a la institución si la institución no le proveyó a esa entrenadora, las pautas de cómo llevar adelante? Quizás está pensando, no sé, esto que les contaba, ¿no? En algún momento habíamos hablado sobre
códigos de conducta, y en los barrios es difícil que una entrenadora, dependiendo si es del barrio, no tenga los teléfonos de las chicas o no las tenga en redes sociales porque se conocen, porque ya forman parte de mismos círculos sociales y demás. Bueno, la pueden etiquetar en una foto, no la pueden etiquetar en una foto. Bueno, hay ciertas normas, por ejemplo, a nivel internacional, que es no poder ser amigo en redes sociales de una niña, un niño o un adolescente que participa de tu programa por cuestiones de cuidado, ¿no? De protección. Bueno, pero acá en ciertos contextos es muy difícil de implementar eso, ¿no? El saludo con un beso. Bueno, en muchos clubes, en muchas instituciones de barrio, las y los entrenadores tienen a todos los chicos en WhatsApp y a veces los van a buscar a la casa. Bueno, ¿eso es aceptable, no es aceptable? Bueno, de qué manera, y si es aceptable, de qué manera se hace de una forma que no represente una amenaza para el niño o la niña que está participando de la actividad deportiva. Bueno, en fin, ¿no? Como todas esas reflexiones que son necesarias, y por eso era importante esta cuestión que decíamos, evaluar bien, analizar el contexto y tener en cuenta cuáles son los riesgos posibles en los que puede incurrir, digamos, y también con la cultura organizacional, ¿no? La cultura de la institución deportiva también es importante en este sentido. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el reclutamiento, el entrenamiento y una buena comunicación hacia adentro de la institución deportiva. Por ejemplo, en el reclutamiento de quiénes van a ser las y los entrenadores, en todo lo que es el ámbito del deporte para el desarrollo se trabaja mucho con voluntariado, entonces a veces es difícil decir, bueno, vos querés ser voluntario para entrenar a la categoría no sé, de las chicas. Bueno, de las chicas de hockey. Bueno, buenísimo. Pero tenés que presentar un certificado de antecedentes penales. Y bueno, claro, ¿y qué va a decir? Bueno, ¿y quién me lo paga? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevaría adelante? ¿Cómo se opera? Bueno, pero idealmente sería bueno saber si en nuestra institución, aunque sean voluntarios, hay personas que tienen antecedentes penales, en particular si son antecedentes vinculados a digamos, delitos hacia la integridad sexual, o violencia basada en género, en fin. Esas son temas sensibles. Obviamente las instituciones deportivas hay posibilidades mayores y menores de llevar adelante este tipo de reclutamientos, y obviamente me parece que si bien no todas las instituciones pueden implementar una política así de solicitud de antecedentes penales, sí entiendo los grandes clubes obviamente que pueden, pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Yo creo que es fundamental. Incluso si no tiene antecedentes penales, pero luego tiene denuncias por violencia de género, debería haber una política y un protocolo, digamos, si un entrenador tiene una denuncia, una entrenadora, deberían tomarse en cuenta, ¿no? Obviamente hay que capacitar a todas y todos los participantes en las instituciones deportivas, y tiene que haber una comunicación fehaciente, clara, y asertiva sobre las políticas de protección y los códigos de conducta dentro de las instituciones. Otro de los dos puntos importantes a la hora de terminar de considerar, digamos, una política de protección tiene que ver con la idea de trabajar con socios, conocer otras experiencias, conocer otros abordajes que hayan llevado adelante otras instituciones deportivas similares, o incluso de otros deportes, otras federaciones, conocer otros casos que pueden ayudar a alimentar y obviamente permiten, digamos, establecer un entendimiento común, ¿no? dentro del ámbito. Y por último, monitorear y evaluar. Esto es importante porque es lo que nos permite realizar mejoras y adaptaciones en los casos de que la política no funcione, o que el código de conducta sea inaplicable por diferentes razones. Esto es importante para llevar adelante. Obviamente el marco de protección tiene que ser un marco escrito y formalizado dentro de la institución. En algunos casos se sugiere incluso tener un oficial, digamos, o una persona responsable con respecto al marco de protección. En algunas instituciones es posible, en otras no, pero bueno, como oficializar la figura sobre cómo llevar adelante, digamos, esta política de protección. Y acá algunos tips sobre espacios físicos seguros, que los veníamos comentando, opciones de transporte y caminos seguros, espacios de juego, condiciones climáticas. Obviamente esto es no entrenar, digamos, en una situación en la que, no sé, bueno,
Nosotras acá en Buenos Aires es diferente a lo que pueden vivir diferentes provincias en el interior. Yo soy del interior y bueno, la verdad, vengo de una ciudad patagónica muy, muy ventosa, y de mucho frío, y la verdad que la práctica del deporte en la temporada de invierno era muy difícil, digamos. Más allá de que yo no soy deportista ni nada, todo lo de los vientos de 80 kilómetros por hora, es como, es imposible, ¿no? Bueno, qué manera también ese tipo de cuestiones se vienen a jugar a la hora de crear espacios que sean seguros y que fomenten, como decía al principio, la participación y la permanencia de las niñas y las adolescentes en las actividades. Bueno, que siempre haya agua potable, esto es importante, obviamente sanitarios, lo que mencionábamos. Los kits de primeros auxilios, parece una tontería, pero es súper importante, y obviamente tienen que saber y conocer el manejo. Idealmente, obviamente, hay instituciones que está cada vez más diseminado la posibilidad de hacer estos entrenamientos de primeros auxilios, que creo que son fundamentales para saber qué hacer, ¿no? En los casos de lesiones y de lesiones graves también, obviamente. Y obviamente los espacios emocionalmente seguros tienen que ver con esto, ¿no? La gestión de los espectadores, lo que mencionábamos antes. En el caso de las mujeres, muchas veces es mejor contar con entrenadoras mujeres, con supervisoras mujeres, digamos, para generar un espacio en donde, si se quiere hablar de algún tema que puede llegar a ser tabú, en especial en la adolescencia, como puede ser la menstruación, que confíen, que tengan la posibilidad de abordar esa problemática y esa temática con una persona con la que se sienten a salvo. Bueno, mencionábamos antes el tema de la ropa adecuada, intolerancia al bullying, y bueno, y obviamente cualquier proceso de queja o de denuncia tiene que poder ser confidencial y seguro, ¿no? En algunas instituciones tendrán una línea, tipo una hotline, que le dicen como, bueno, cómo llevar adelante alguna denuncia, pero bueno, si no tenemos esa posibilidad, se puede hacer un buzón de quejas. Por eso en este sentido decíamos, es importante, digamos, que ante cualquier situación de abuso o sospecha también de abuso, que se reporte inmediatamente, digamos. Este es un requisito básico a la hora de pensar en la protección y obviamente en evitar futuras victimizaciones o perpetuar las situaciones de abuso y demás, ¿no? Siempre, cuando empezamos a hablar de esto, me acuerdo, vi hace poco en Netflix, quienes no lo vieron, interesante con respecto a esto también, ¿no? Cómo una institución puede hacer todo mal en una situación de abuso, como es Atleta A. No sé si lo vieron, pero es el caso de este médico que durante años abusó de todo el cuerpo, digamos, de las atletas de gimnasia artística en Estados Unidos. La verdad que es un caso, es escandaloso, cómo obviamente del perfil del abusador y cómo se fueron perpetrando los abusos, también cómo una institución puede hacer todo mal cuando se lleva adelante una denuncia, y cómo que se hizo mal con respecto a las denuncias obviamente aumenta la gravedad del caso y la victimización de muchas otras mujeres y atletas que participaron. Es escandaloso, pero habla un poco de esto, o sea, cómo en las es importante tener en cuenta una política de protección, ¿no? Lisa, con esto último que dijiste, y me acuerdo muchísimo también de ese caso, porque si no recuerdo mal, fue justo el mismo año, es decir, terminaron los Juegos Olímpicos en agosto, y en noviembre saltó esto. También como repreguntarnos, ¿no? Todas las violencias que están naturalizadas dentro del deporte, que habilitan después tantas otras más, ¿no? Como aún aquellas que nos parecen terribles como esta, digo, pero es una práctica, sobre todo ya en el ámbito más amateur y en el ámbito profesional, que naturaliza un montón de vínculos que son violentos, ¿no? Sí, sí, sin duda, y de hecho ahí lo mencionaban, bueno, como el maltrato, dejarlas sin comer a las atletas para que no engorden, bueno, el maltrato psíquico, ¿no? La cultura del miedo, en fin. Sí, súper interesante, independientemente de los abusos sexuales que perpetra directamente este médico, este fisioterapeuta, digamos, que estaba dentro de la delegación, pero sí, sin duda, ¿no? Bueno, y por último, contarles un poco con respecto a los códigos de conducta.
como ya mencionábamos, el carácter de la elaboración de estos códigos tiene que ser participativo, tiene que poder abordar las cuestiones culturales y ambientales, como yo les decía hace un rato. Bueno, acá en Argentina está, ahora no, digamos, porque pandemia, pero digamos, saludo con un beso, el abrazo, como el contacto físico en nuestro país, y quizás en Buenos Aires, no quiero extenderlo a todo, pero digamos, hay como cierta cultura del contacto físico que bueno, hay que ver dentro de esa cultura del contacto físico qué es aceptable, qué no es aceptable, qué no es recomendable. Y bueno, teniendo esto en cuenta, hay algunos parámetros que sí son universales, ¿no? Que tienen que ver con la tolerancia cero a la violencia, no abusar o exponer a un niño, digamos, la no discriminación nuevamente, no involucrarse amorosamente con ninguna participante, obviamente evitar cualquier tipo de contacto físico inapropiado, bueno, reportar cualquier caso de abuso o maltrato, y obviamente el tratamiento confidencial de todas estas denuncias es fundamental para no revictimizar a las víctimas. Y bueno, acá, como les decía, ¿no? Hay que poder identificar qué conductas son aceptables, no recomendables, y aquellas que están totalmente prohibidas, esto es importante. Bueno, los mecanismos seguros y confidenciales para la denuncia, medir la implementación, o sea, cada tanto poder elaborar, evaluar, bueno, estamos todos, hubo alguna denuncia, no hubo, aunque no haya ningún reporte de violación al código de conducta, es importante revisarlos, y bueno, y ver también incluso si se tienen en cuenta, que no quede solamente en una letra escrita que nadie recupera nunca, y que obviamente no se le da ni mayor importancia más que tener y cumplir con esto, que queda lindo para mostrar hacia afuera, tenemos estos protocolos, tenemos estos códigos, pero después no se hace nada en la práctica activamente dentro de la institución deportiva. Y bueno, obviamente esta medida de implementación nos permite realizar ajustes, modificaciones, enmendar, en fin, que sea esto que decíamos, ¿no? Documentos vivos que nos facilitan, que nos permiten mejorar siempre las posibilidades de nuestra institución. Bueno, solo esto, acá tienen mi mail para aquellas que quieran después alguna consulta o mensaje, bienvenidos. Y ahí voy a dejar de compartir la pantalla. Te leo un comentario ahí que estaba justo María Fernanda, que decía que hay una doble vulneración en las niñas que no tienen las herramientas ni la contención necesaria para afrontar cualquier tipo de vulneración de derechos. Y más adelante, en algún momento, justo creo que cuando estabas hablando del tema del código de conducta, ¿no? Y sobre lo importante de adaptarlos a cada contexto, ¿no? Decir, bueno, no es que podemos copiar el código de conducta de cualquier institución porque, como decías vos, estamos en entornos culturales totalmente diferentes, donde hay ciertas prácticas que son como que, es decir, que están aceptadas, como esto cuando contabas, bueno, a ver, en algunos barrios es importante que el profe, la profe vaya y vaya por las casas buscando a los chicos, porque si no de otra manera tampoco lo ejercitaría en el deporte. Alejandra Bosch dice, bueno, esto, que difícil que es en el deporte social tener una continuidad, ¿no? Entonces, exactamente, es decir, la idea del código, entiendo, no es justamente para dificultar esa continuidad, ¿no? Sino para hacerla en un entorno seguro. Entonces, es muy, muy claro esto de tener que cuidar esos espacios. Vamos a pasar, María Fernanda, y te pregunta si podemos pasar por el mail de Elisa por acá. Sí, si no, igual también por mail, ahora cuando cerraremos, subimos esta grabación a YouTube, se les vamos a mandar el link y les pasamos el mail de Elisa, así también ya lo tienen. Y bueno, clarísimo, y creo que está buenísimo para esta continuidad de reflexión sobre deporte y género. No sé si alguien quiere aprovechar y quiere hacer alguna pregunta adicional. Si no, vamos cerrando. Mostramos ahí Tali siempre presente. Esa es la cosecha de... Me encanta eso, por favor. Me encanta. Te las mandamos también en el mail. Sí. Te leo brevemente una pregunta, creo que aparte está buenísima para el cierre. Pregunta Natalia, no, hay dos preguntas, perdóname. Una pregunta María Cristina, excelente exposición, dice, ¿qué articulación existe si es que hay de este tipo de programas con secretarías y dirección de deportes de provincia? No, en este momento, por ejemplo, el programa que nosotras estamos llevando adelante con ONU Mujeres tiene estamos en una fase piloto llevándolo adelante solamente en Ciudad de Buenos Aires, estamos en articulación con el gobierno de la ciudad, no así con otras instituciones gubernamentales de las provincias,
pero bueno, sí también estamos en diálogo y en trabajo conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación, así que digamos, esperamos ahí también, y de hecho hemos hablado con ellas con respecto a este tema, y creo que también es una preocupación por parte de la Secretaría de Deportes con respecto a, bueno, a poder definir y establecer ciertos protocolos que sean relativamente universales, pero adaptables, porque obviamente después sucede esto que decían, ¿no? Bueno, hay que adaptar el contexto, pero ciertas pautas mínimas, ciertos rasgos mínimos tienen que tener como para garantizar un piso mínimo también de calidad con respecto a lo que vamos a llevar adelante, ¿no? Dale, buenísimo. Natalia dice justamente que el tema de los profes de educación física es de suma importancia porque los niños confían en ellos y en general pasa mucho tiempo hasta que sale a la luz un caso de abuso o violencia. Y déjame ver si había otros más. No, nada, y después los otros son felicitaciones hacia vos, Lisa. Así que bueno, te súper agradecemos compartir esto. Si bien está en fase piloto, creo que está clarísimo para cualquiera que quiera empezar. Es decir, el proceso que armaron es muy claro y va desde, es decir, desde lo preliminar y tratar de evitar que de la prevención y hasta el final y después esta evaluación constante. Así que también está bueno si alguien lo hace o lo implementa, que te los haga llegar y les haga llegar también sus Sí. experiencias. Sí, y además también hay otros recursos a nivel internacional, hay muchas experiencias y hay muchas discusiones. Esta es una discusión que está bastante más avanzada en otros países que acá. La verdad, a mí particularmente, que yo considero que cualquier institución que trabaje con niñez y adolescencia debería tener una política de protección, no solamente en el ámbito deportivo, pero en el ámbito deportivo también hay mucha naturalización de los abusos verbales, del abuso psíquico, físico, o sea, psicológico, y que creo que obviamente tenemos una oportunidad increíble con el deporte. Yo soy apasionada de este tema, creo que el deporte da una oportunidad increíble para las chicas, fundamentalmente, que es nuestro tema, para avanzar en sus derechos y para estar más fuertes y en mejores condiciones para tener una vida plena, y creo que obviamente si no generamos los espacios en donde las chicas pueden participar, bueno, seguimos retrasando, ¿no?, estas posibilidades. Y creo que, bueno, además, obviamente el deporte nos permite a todos unirnos a una actividad que nos genera también placer, alegría, sentido de equipo, capacidad bueno, de identificarnos con otra, esta grupalidad totalmente necesaria para generar lazos de confianza, lazos sociales, y creo que también esa es una oportunidad de bienestar que no nos podemos perder, que creo que es importante. Sí. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Lisa. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias.